Bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de escuela sabática donde nos encontramos estudiando el tema del crisol del sufrimiento y como siempre no estoy solo, sino que estoy acompañado de dos grandes personas y a mi derecha quiero presentar al pastor Horacio Mazzoli. Hola Leo, un gusto acompañarlos y a los amigos que nos siguen también a través de la transmisión. Gracias Horacio, no es la primera vez y estoy seguro que no va a ser la última. Seguramente. Así que realmente gracias. Un gusto acompañarlos. Y a mi izquierda la tengo a la licenciada Joana Cifuentes. ¿Cómo anda, Joa? Muy bien, Leo. La verdad que es lindo poder compartir esta lección tan interesante esta semana. Está siendo súper interesante y como siempre vamos a pedirle a Dios que nos acompañe a través de una oración, así que yo te pido que puedas dirigirnos. Dale, oremos. Querido Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este momento que nos regalas para poder juntos, Señor, compartir esta lección. Bendice este estudio, Señor, y también a las personas que la podrán ver y podrán disfrutar de este repaso, Señor. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer, si les parece, 2 Corintios 3:18, que es el versículo central de la lección, que dice lo siguiente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y hay una verdad que es ineludible en la Biblia, que es la creación, ¿no? Dios nos creó a nosotros, nos hizo, y ahí se dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero hoy yo me veo a los demás, veo el mundo en el que estamos, Horacio, y parece que esa imagen se fue desdibujando, ¿no? ¿En qué aspectos se fue desfigurando la imagen de Dios en el mundo y en la humanidad? Bueno, tal vez antes definamos qué es la imagen, ¿no? Para poder cual. después a partir de ahí ver en qué se desfiguró, ¿no? Y cuando hablamos, como muy bien decía Leo, la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y cuando hablamos de la imagen no es solamente un aspecto espiritual del ser humano, sino que cuando hablamos de la imagen hablamos de la totalidad del ser humano. Hay una cita allí que está en el libro de la Educación, en la página 12 y 13, que dice: cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Todo. O sea, nosotros fuimos hechos a imagen en todo, incluso en aspectos que tienen que ver con la fisonomía, no solamente con aspectos interiores, ¿no? Entonces, el hombre salió de las manos de Dios a imagen y semejanza. Incluso dice el Espíritu de Profecía que Adán era el doble de alto de lo que hoy somos nosotros. Así que ya vemos un deterioro de la imagen. Yo iba a dar ese ejemplo, pero dije es demasiado obvio. Ya cuando nos miramos, bueno, en el aspecto físico, bueno, una pérdida de vigor, longevidad, lucidez mental, estatura, ¿no? Fortaleza, ¿no? Fortaleza, porque en definitiva cuando el pecado entró, afectó de diferentes maneras al ser humano. Y ahí vamos yendo a la respuesta de la pregunta que me hiciste. Afectó en primer lugar la relación hombre-Dios. Claro. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en Génesis 3. De repente el hombre empieza a tener miedo de Dios y se esconde de él. Claro. Lo que antes era natural, una búsqueda natural de Dios, deseosa, pasó a ser algo que pasamos a tener temor de él. Claro. Se modificó la relación hombre-hombre. Tal cual. ¿Sí? Ya no se relaciona de la misma manera, ahora hay culpa, ahora hay agresión, ahora Adán le echa la culpa a la mujer a la serpiente, poco tiempo después Caín mata a Abel, empieza la violencia y eso empieza a ser una espiral tremendo que en la tierra se llena de maldad y que sigue el día de hoy. Enfoca la relación hombre consigo mismo, porque pasa a tener miedo, pasa a tener vergüenza, empieza a experimentar sensaciones y emociones que no tenía, que no son saludables, ¿no? Y Joana podrá hablar mejor de eso, ¿no? Y cambia el entorno con la naturaleza. Claro. Espinos y cardos te producirá, ahora tendrás que labrar para que produzca. O sea, trastocó todo, ¿no? Y la lección habla en Romanos 3 de que al mirar nos damos cuenta de eso, de cómo la humanidad se fue degradando. Claro. Y Pablo en Romanos 3 toma dos ejemplos, el de la lengua, sepulcro abierto en su garganta, todos tarde o temprano defraudamos, nos equivocamos, decimos lo que no debemos decir, lastimamos, y pone después el ejemplo de la violencia. En Romanos 3, ya los últimos versículos, versículo 15 hasta el 20, ¿no? De la violencia. Entonces podemos ver en diferentes maneras, al mirar alrededor, cómo esa imagen se desgastó. Claro. Tenemos el texto de Gálatas 5, de 2 Timoteo 3, el carácter en los postreros días, cómo es el ser humano, y es una radiografía. Claro, de cómo estamos. Hoy no somos ni por lejos lo que Dios hizo
cuando salimos de sus manos. Pero ahí entra el plan de redención Claro. que tiene que ver con restaurar la imagen de Dios, Tal ¿no? cual. En nuestras vidas. Y leías el libro de la educación y allí Elena es muy clara que la educación tiene un rol muy redentor y de volver a imprimir la imagen de Dios en la humanidad, ¿no? Y hay un tema que la lección nos propone y que tenemos un docente acá en la universidad que ha estudiado mucho acerca de este personaje, que es Job, ¿no es cierto? Y sin dudas es de alguna manera el libro de referencia para ver qué pasa con el sufrimiento, como dicen los muchachos, qué onda con esto. Y la lección nos propone que Job confía en Dios a pesar de las pruebas, ¿no? Y yo te quería preguntar dos cosas. ¿Cómo nos refinan y purifican las pruebas? Y si hay otra manera. Porque quizás si yo pudiera elegir no sufrir, elegiría no sufrir. Sí, seguramente. La mayoría lo elegiríamos no poder pasar por ahí. Me gustó mucho, hablando acá de Job, uno de los versículos que se lee aquí en Job 23, el 10 específicamente, que dice: «Mas él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro». ¿Sí? Acá podemos ver la confianza de Job, ¿no? Al estar en medio de la prueba en tantas dificultades, que creo que ninguno acá ha pasado por semejante Tantas cosa, dificultades, ¿no? sí. Tantas. Perder tanto y aún así mantenerse tan firme, ¿sí? Pero ahí podemos ver que las pruebas sí nos purifican, ¿sí? Nos ayudan a salir fortalecidos, quizás. Nadie elegiría pasar por ellas, ¿no? Pero una vez que podemos pasar o que tenemos que pasarlas, ¿no? Nos ayuda a crecer, y a crecer en varias áreas de la vida, a hacernos más fuerte, a crecer mentalmente también, ¿sí? Nuestra salud mental quizás en algún momento puede desbalancearse ahí, pero cuando uno las logra pasar, uno sale más fuerte de como entró, ¿sí? También puede ayudarnos a fortalecer nuestros vínculos, ¿sí? No se ve mucho en Job el fortalecer los vínculos, No es el ejemplo de vínculos. el ejemplo, pero muchas veces uno en la prueba puede ver los que están cercanos y fortalecer esas relaciones, ¿no? Y poder apoyarse en ellos también para poder salir. Claro. Pero esto también de si hay otra forma aparte de las pruebas para refinar nuestro carácter o fortalecernos, yo creo que también, ¿sí? Que no es la única forma, sino todos tendríamos que pasar por cosas muy fuertes para poder crecer, ¿sí? Y creo que por las cosas buenas también nos refinamos o podemos crecer en nuestro carácter, en nosotros buscar estar en la presencia de Dios cada día. ¿Por qué Dios estaba fuerte? Porque antes ya había tenido este camino, ¿no? De fortalecerse en su relación con Dios, ¿sí? Eso también, el crecer tanto en la relación con Dios como en las otras áreas de nuestra vida, el buscar nosotros ir creciendo cada día, eso también nos va a ir fortaleciendo. Yo le digo a muchos jóvenes que quizás consultan por distintos problemas, estaría bueno no aprender por medio de pasar las cosas, pero quizás algunas cosas las vamos a aprender así, y otras podemos aprender de los ejemplos, ¿no? Claro, retomando lo que decía yo, ¿no? En este mundo es inevitable aislarnos del sufrimiento. Claro, es imposible. Dios no lo creó, en el comienzo no había, pero hoy existe, hasta que Cristo venga existirá. Entonces, a menos que nos vayamos a otro planeta, no hay manera, el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Pero cuando eso lo atravesamos, tomados de la mano de Dios, sin duda va a redundar en un crecimiento. Tal cual, tal cual. Como decía la lección, Leo, en 2 minutitos, cuando habla de cómo se da cuenta el orfebre cuando el oro está pulido. Claro. Y él dice, cuando puedo mirarme en él. Claro, ¿No? Y eso es lo que hace Dios, nos va refinando hasta que podemos ver. Hasta que podemos de alguna manera ir reflejando su carácter, ¿no? Y hablando de Jesús, ¿no? Esa imagen que debemos reflejar. Él, una de las últimas cosas que hizo, pasó poco tiempo antes de morir, contó algunas parábolas, ¿no? Entre ellas las parábolas de las 10 vírgenes. Te quería preguntar, Horacio, porque hay una referencia muy grande al aceite. ¿Cuál es el significado del aceite en esta parábola? Que denota mucha importancia, porque fue de las últimas cosas que Jesús habló, ¿no? En vida. ¿Y qué podemos aprender del significado del aceite? Déjame de nuevo contextualizar. A mí me gusta siempre, primero antes para entender muy la pedagógico. Respuesta, para entender la respuesta. Bueno, estamos con una parábola. Claro. Son una serie de parábolas que contó Jesús en Mateo 24 y 25. Y a cuando Jesús le preguntaban cuándo Él viene, Él no dice cuándo, sino cómo. Claro. Cómo tenemos que estar preparados para saber. Él venga, ¿no? Y entonces esta es una serie de parábolas donde Jesús nos ayuda a entender cómo tenemos que estar preparados. Es una parábola, por lo tanto tenemos que tener cuidado en tomar por ahí y darle significado a cada cosita que aparece, porque no es el propósito de la parábola. La parábola, el propósito es dejar una enseñanza, ¿no? Y esta está tomada de una costumbre común, que era la boda. Las bodas duraban
a veces varios días, Claro. no como estamos acostumbrados nosotros, ¿sí? Y una de las costumbres era que el novio iba a buscar a la novia a la casa, ¿sí? Y entonces había un cortejo que esperaba en la casa de la novia, generalmente doncellas, jóvenes, por eso se las llama 10 vírgenes, Ajá. ¿sí? Y entonces en procesión de noche acompañaban al novio hasta el lugar donde se continuaba Claro. la ceremonia, ¿no? Y ahí se usaban estas especies de teas, de antorchas, ¿sí? Lo que nosotros llamamos acá lámparas, se parece más a una antorcha, ¿no? Ajá. Que puede soportar la intemperie afuera. Claro, no si no son se las apagaría. lamparitas a arcilla chiquita, porque afuera Claro. 2 metros caminar, Sí. ya lámpara, ¿no? Entonces trapos que envolvían con aceite y entonces eso podía dar luz para poder caminar en la oscuridad. Y la parábola dice que de las 10, todas tenían las antorchas, las lámparas, pero solo 5 hicieron provisión extra por si el novio se demoraba. Y tenían en una vasijita, como una especie de cántaro, Claro. ¿no? De boca pequeña, aceite extra, para poder mojar de nuevo el trapo y poder encenderlo. prenderlo Claro. si hacía falta. Entonces, el mensaje de la parábola es que hay 5 que estaban preparadas para enfrentar la contingencia. La contingencia es la demora, Claro. la demora, porque el novio dijo que se iba a demorar, y otras 5 que no tenían la preparación extra. Entonces, ¿qué es el aceite en este contexto? Bueno, a primera vista es la falta de preparación. Claro, tal cual. No tienen el carácter preparado para enfrentar esa demora. Y así como el aceite no podían comprarlo a esa hora, el carácter no es algo que se puede transferir de uno a otro. Claro. ¿Sí? El aceite en la Biblia simboliza el Espíritu Santo, y bueno, y la obra del Espíritu Santo tiene que ver con la transformación de nuestro carácter. Por eso Elena de White usa los dos símbolos. Ella habla de el Espíritu Santo y la transformación del carácter. Claro. O sea, prepararnos para vivir el tiempo que vamos a vivir en el tiempo final y estar listo para cuando Jesús nos venga a buscar, no es algo que se puede hacer improvisadamente. Claro, hay que prepararse. O lo tenés o no lo tenés. O hiciste la provisión O no. la tenés. Claro. Y no le puedes pedir prestado el carácter a otro Claro, para claro. hacer frente a esa hora de prueba que va a venir. Que de alguna Entonces, manera es la noche, ¿no? es la noche, la medianoche, porque en realidad las bodas no iban a buscarlo a la medianoche, Claro. pero acá Jesús lo está aplicando Claro. porque la medianoche tiene que ver con él, con Claro, su venida, tal ¿no? cual. Con la Wow. medianoche de este mundo. Entonces, en un sentido más amplio podemos hablar del carácter. Y Elena de White está en el folleto, si lo quieren mirar, está la cita, ¿sí? Donde ella habla de eso. Menciona eso. Habla, Muy bien, habla de eso. Muy bien, ¿sí? qué bueno. Y lo podemos sacar de la Biblia, Zacarías, en el capítulo que habla del aceite y lo vincula Y es con el bueno Espíritu contextualizar Santo. porque hoy Y es tenemos bueno. un LED acá para iluminar, pero en ese Claro, momento claro. era el aceite el cual era necesario Las para que hacen poder- provisión, las que no hacen provisión. Claro, los que tal cual. están preparados y Y los que no se están preparan. preparados. Y la preparación no se puede hacer a última hora. Tal cual. Y eso lo podemos aplicar a cualquier circunstancia, ¿no? Qué importante. Yo te quería hacer una pregunta amplia, pero sin duda creo que todos nos la hemos planteado. ¿Cómo podemos mantener la fe en Dios? Porque de alguna manera esta lección nos invita a pensar que estas pruebas purifican nuestra fe, pero parece que cuando estamos atravesando el crisol, ese fuego purificador, algunos tienden o tendemos a abandonar la fe, ¿no? Sí, tal cual. Y esto que decía acá el pastor, ¿no? Primero es la preparación. La fe no sale de un día Claro, para el otro. espontánea. Sí, espontánea. Así como, bueno, pasé por la prueba, sale la fe y puedo confiar en Dios. Si antes uno no se vino preparando y creciendo en esto que decíamos recién, esta relación con Dios. Si uno fue fortaleciendo la relación con Dios, cuando vienen las pruebas, uno tiene fe porque, Claro. porque conoce en quién está confiando. Si yo no conozco a Dios, y difícilmente uno confíe en quien no conoce. ¿Sí? Entonces, primero fortalecer nuestra relación con Dios para en ese momento poder aferrarme. ¿Sí? Y después saber que el conflicto va más allá, ¿sí? de mis pruebas. Claro. ¿Sí? Este conflicto que ya no es lo que yo veo, sino ¿sí? lo que ocurre detrás. ¿Sí? Y no buscar a veces respuesta a todo. ¿sí? Claro, Sabemos tal que cual. no vamos a entender todo lo que nos toque vivir hoy. Y a veces pero- quedarse con eso es poco saludable, ¿no? Tal cual. Porque no encontramos muchas de esas respuestas. Sí, y dejar eso es fe, ¿no? Bueno, no entiendo la respuesta o el por qué, pero confío que Dios sí sabe y está guiando mi vida. Wow. Joana habló de fortalecer. Y cuando ella mencionaba fortalecer, a mí se me vino a la mente la idea de una construcción, de, no sé, armar algo, una estructura y fortalecerla.
Y vos mencionaste mucho el tema del carácter, Horacio. ¿De qué manera nosotros podemos edificar el carácter, fortalecer, construir nuestro carácter? Y por otro lado, nosotros también entendemos que en la Biblia la salvación se plantea por la fe. Ujú. Entonces, ¿qué relación Totalmente. tiene el carácter con la salvación? Claro. Ahí está, muy buena pregunta, ¿no? Complicada. Complicada. No, y reafirmamos que la salvación es por la fe, Ajá. no hay otra. Claro. ¿Sí? Nosotros somos salvos por los méritos de Cristo y Ujú. por la vida de Cristo, ¿no? Porque esa justicia es una justicia perfecta. Tal cual. Nosotros no le podemos sumar nada, Ujú. porque Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos No podemos, vivir. claro. Pero el Dios que nos recibe y nos acepta como somos no nos quiere dejar así. Exacto. Y ahí entra la segunda parte de la vida cristiana, que es lo que nosotros llamamos santificación, ¿no? Y ahí viene lo que es la edificación del carácter. Y tiene que ver con el caminar con Jesús. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo aceptamos como Salvador, ahí no termina todo, ahí Claro, empieza. empieza. Ese es el primer paso. Ahora es una vida que hemos decidido caminar con Él. Y entonces empieza un proceso de transformación, como leías en el texto al comienzo, ¿no? Que vamos siendo de gloria en gloria De gloria en transformados. gloria. Es una justicia perfectible. ¿Por Claro. qué? Porque dura hasta que Jesús venga. Ujú. ¿Sí? Porque vamos creciendo, el justo es como la aurora, Claro. que va en aumento, vamos Claro, creciendo. Entonces, la salvación es por la fe. Ujú. Pero ahí hay a decir que no tiene importancia el cultivar el crecimiento del carácter sería una mentira, ¿no? Claro, sería rechazar la Porque segunda parte tampoco del estaríamos proceso. preparados para lo que hoy dijimos. Claro, tal cual. ¿No? Entonces sería rechazar la segunda parte. ¿Y qué función tiene la formación del carácter, de ser semejante a Cristo? Bueno, hay varios textos que citaba la lección, por ejemplo en el de Mateo capítulo 5, verso 16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Wow, todo eso Entonces, hace el carácter. O sea, cuando nosotros tenemos una vida más semejante a la de Jesús, con todas las falencias, con todas las imperfecciones, con esa etapa de crecimiento en la que estamos hacia el cielo, pero cuando nos comenzamos a parecer a Jesús y la gente ve eso, eso glorifica a Dios. Y muestra que el Evangelio funciona, Claro. que el Evangelio es real. Lo mismo sucede cuando no funciona. Al revés. Al revés. ¿no? Testificamos que esto no es un buen producto. No es un buen producto. Y Dios quiere, nos acepta como somos, pero nos quiere transformar de gloria en gloria, a su semejanza, porque necesitamos ir creciendo en ese proceso. Y después la lección pone otro texto que es 1 Corintios 4:9, donde pone el tema del desarrollo del carácter ya no solo en el plano personal, sino en el impacto cósmico que tiene. No nos olvidemos que estamos en un gran conflicto. Claro, Y el escenario de la gracia es la tierra. claro, claro. Y es en la tierra donde el Señor le muestra al universo que el Evangelio es real y que Jesús no murió en vano. Y que todo aquel que recibe a Jesús en corazón y quiere puede ser transformado. Claro. Y puede la imagen de Dios ser restaurada. 1 Corintios dice que nosotros llegamos a ser espectáculo para otros mundos y para los ángeles. ¿Están viendo qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Claro. ¿Sí? Y entonces nuestro carácter juega un papel, Juega un papel importante. Glorifica a Dios Tal o cual. lo deshonra. Tal cual. Una u otra. Una u otra. Wow, qué impresionante. ¿Depende de ese proceso la salvación? No. Pero ese proceso es importante porque es inseparable. Claro, da cuenta de. No lo puedo separar en la práctica. No puedo decir Jesús me salvó, pero no me transforma. No, no funciona así. Tal es cual, tal imposible. cual. Si Dios me salvó y acepto su Exacto. salvación, hay una Va a transformación. haber una transformación porque ser salvo implica caminar con Él. Claro. Y Horacio mencionó, Joa, que mi ejemplo, así por chiquitito que yo me sienta, de alguna manera impacta incluso en el universo, en el resto de las creaciones y criaturas de Dios. ¿Qué impacto tiene la comunidad? Ya pienso acá a nivel mundo, tierra, sociedad, familia. La profesora Schaller la semana pasada nos hablaba de la importancia de la comunidad. ¿Cuál es la importancia en este proceso, Joa? Y, a ver, Pablo habla en Efesios, y lo hablábamos acá en la lección, de la iglesia, ¿no? Esta Claro. comunidad Ujú. que nosotros tenemos como un cuerpo, Ujú. ¿sí? Y cada parte del cuerpo es importante Tal cual. para el crecimiento, para el desarrollo o la ejecución, ¿no? Que uno tiene que hacer. Una mano sí, es más difícil con una sola, o sin algún dedo es más difícil. Tal Sin cual. este dedo ya no podemos hacer muchas cosas. Entonces, la importancia de nosotros para el crecimiento de la iglesia o para la función que tiene la iglesia, pero también de la iglesia para mi desarrollo, Tal para cual, mi claro, crecimiento. tal cual. Ujú, ¿Sí? Es como yo aporto, pero también el Me resto aporta. aporta para que yo pueda crecer. Claro. Sí, es un ida y vuelta. Y eso creo que quedó muy claro hace unos años atrás cuando tuvimos que aislarnos, ¿no? Uf. Sentimos la falta de los demás y los demás sintieron nuestra falta.
Así que realmente la comunidad tiene un rol importante en mi espiritualidad y mi espiritualidad tiene un rol importante en la comunidad de fe, que es la Que iglesia. es la iglesia, tal cual. Bueno, hemos llegado al final de nuestro repaso. Gracias, Joa, por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado de este momento. Sí, sí. Muy linda la lección, muy interesante y bueno, y uno aprende. Tal cual. Cada semana aprendemos un poco más. Ha pasado súper rápido, ¿eh? Súper Qué rápido se va. Son varios minutos, pero pasan rápido. Pasan Gracias. rápido. Muchísimas gracias por A acompañarnos. ustedes, un gusto acompañarlos. Y sobre todo gracias a nuestros amigos que siempre nos acompañan semana a semana. Como siempre te pido que puedas compartir este material si lo estás disfrutando y si pensás que puede ser de utilidad para alguien que vos querés mucho. Así que los esperamos la próxima semana y espero que Dios los bendiga un montón.